Todavía no inicia el nuevo periodo presidencial del presidente Luis Abinader y ya algunos periodistas, algunos medios electrónicos de información están haciendo la siguiente pregunta: ¿Omar Fernández o David Collado para presidente en el 2028? Oigan bien esto. Me llamó muchísimo la atención. Obviamente me parece a destiempo esto. Insisto, todavía no ha iniciado el otro periodo del presidente. Acabamos de pasar hace algunos días las elecciones y ya se están atreviendo a hacer esta pregunta. Ya los medios están empezando, como dirían aquí, a enquinzar, o ¿cómo que se dice aquí? Hasta se me fue la palabra. Escríbanmelo aquí, por favor. Encinchar, enquinchar. Algo así se dice aquí. Se me olvidó. Escríbanmelo, por favor. Corríjanme ahí. Pero me llamó mucho la atención, por eso es que estoy haciendo este video para reflexionar juntos esto. Miren, hay veces que los periodistas, con tal de empezar a ser observados por la sociedad, periodistas que de alguna manera no son conocidos, que quieren de alguna manera llamar la atención, portales que tienen muy pocos seguidores, noticiarios que también muy poca gente los conoce, etcétera, empiezan a hacer este tipo de especulaciones, empiezan a meter estas interrogantes en la sociedad, obviamente a destiempo. A mí me parece hasta una cierta falta de respeto para la inteligencia del pueblo dominicano. Me parece como hasta cierto punto un absurdo. En la política los tiempos son fundamentales. Vean lo que le pasó a Abel Martínez. La mejor señal de cometer una acción política a destiempo nos las enseñó el domingo pasado Abel Martínez. Y eso que Abel Martínez había hecho un trabajo bien en Santiago como alcalde. Ser diputado, ser senador, ser alcalde y querer ser presidente son cosas muy distintas. Hay un abismo muy grande entre ambas, entre todo eso. El hecho de que tú seas un buen alcalde no te va a garantizar que la gente va a votar por ti para ser presidente. Ahí está la prueba con Abel. Un 10%, que ni siquiera los propios santiagueros votaron por él, donde se supone que la comunidad fue beneficiada por su gestión, por su gerencia para poder administrar bien la alcaldía de Santiago. Ni siquiera así los propios santiagueros votaron por él. Pero, ¿no?, su empoderamiento político al saber que estaba haciendo medianamente bien las cosas y que de alguna manera el santiaguero expresaba que podía apoyarlo si se lanzaba como candidato a la presidencia, pues le hicieron adelantar los tiempos, le hicieron adelantarse en el camino de las buenas acciones de la política, y ahí está el fracaso. Ya Abel Martínez no tiene futuro político en ningún partido. Así se vaya del PLD y lo puedan aceptar en cualquier otro, su carrera política se terminó. Lo demostró claramente. El pueblo se lo dijo a través de esos pocos votos obviamente para querer ser presidente, ¿verdad? Eso sucedería también con Omar Fernández. A Omar Fernández le falta un camino por recorrer. Si bien es cierto que como diputado ha hecho, quizá digamos, algunas propuestas de ley, algunos temas que a la sociedad le importa mucho, pero finalmente es un diputado de una circunscripción que sí es la más importante del Distrito Nacional, pero es un diputado, tiene poderes limitados. Un diputado o un senador no cambian un país. Un diputado o un senador no cambian toda una ley o una reforma. Todo eso es un proceso. Un diputado, un senador propone leyes, propone o hace proyectos para que los demás diputados y senadores pues puedan estar de acuerdo y se pueda votar a favor de esa ley o de lo que ustedes quieran que pueda ser una pieza del poder legislativo. Entonces,
Todavía falta que Omar demuestre en estos 4 años que le vienen como senador su accionar político, cómo va a actuar él. Acuérdense que el PRM tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Barrieron, y acuérdense con las municipales también. En estos 4 años que vienen, el poder absoluto lo va a tener el PRM y por consiguiente el presidente Luis Abinader. Eso lo tienen que tener muy en cuenta, porque cualquier cosa que Omar Fernández como senador vaya a promover, difícilmente se lo van a aprobar, o a lo mejor sí, a lo mejor. Pero cuando el presidente dé la orden a sus diputados y a senadores que voten por tal ley, por tal reforma, por tal préstamo o lo que sea que el presidente quiera, obviamente se le va a conceder porque la mayoría es de ese partido. Algo que la gente no ha reparado. Luis Abinader fue un fracaso porque no cumplió ese 65%, tanto que estaba diciendo y todo el PRM y los altos dirigentes del PRM, que venían diciendo que iban a barrer con eso. Bueno, no lo lograron. Apenas si vi ya el conteo final de todos los colegios electorales, pues le daban un 57.4 a Luis Abinader. Previo antes, que fue un video que yo hice, según los medios electrónicos, según el Listín Diario, el Diario Libre, había obtenido algo así como 59.4. Pero hoy que reviso ya plenamente a la Junta Central Electoral, que ya hizo el final de todos los conteos, pues le dan a Abinader un poco más del 57%. Entonces ni siquiera llegó al 58%. Por eso digo que es un fracaso. Entonces deben tomar muy en cuenta que los próximos 4 años se van a gobernar plenamente con el poder absoluto en manos de Luis Abinader. Entonces, tenemos que ver cómo va a accionar, cómo va a trabajar Omar Fernández. Todos ellos, ciudadanos que votaron por Omar, tienen que estar a la expectativa y tienen que estar monitoreando cómo va a ir trabajando durante estos 4 años. Me parece que ya poner a Omar Fernández como posible candidato para la presidencia del 2028, para mí hasta me parece absurdo. No se puede adelantar los tiempos. Es un joven, claro que es un joven que tiene talento, que tiene capacidades, yo lo he reconocido aquí. Es un joven que a partir del momento en que tome posesión como senador, va a tener que trabajar todavía más fuerte para quitarse ese lastre que tiene de su padre. Va a tener que trabajar incansablemente para completamente borrar esa sombra que le está haciendo su papá, porque eso era uno de los cuestionamientos y motivos por los cuales había personas que no creen en él porque piensan que va a salir igual o peor que el papá, cosa que yo no estoy de acuerdo. No puedes juzgar a un hijo por las acciones del padre. No tiene nada que ver. Omar Fernández no tiene la culpa de lo que haya hecho su padre o haya hecho correcto o no. Omar Fernández no tiene la culpa si su papá es uno de los políticos con más alto rechazo, con porcentaje de rechazo por parte del pueblo dominicano. Omar Fernández no tiene la culpa de eso. Pero tampoco Omar Fernández tiene la culpa de haber creado un metro, de que en algunos rubros de la sociedad dominicana, Leonel Fernández durante 3 periodos pudo de alguna manera satisfacer a la sociedad dominicana. Tampoco es responsabilidad de Omar Fernández que Leonel Fernández haya modernizado el Estado, las instituciones, que hayan creado obras importantes. Tampoco es responsabilidad de él. Omar Fernández no tiene la culpa de lo malo de su papá, pero tampoco es responsable de lo bueno que haya hecho el padre. Pero entonces en la percepción del pueblo dominicano se queda muy arraigado, no, es papá de ese personaje que es un corrupto, dice la gente y dice la prensa y dice mucha gente, ¿verdad? Entonces es difícil, va a ser difícil que Leonel, o mejor dicho que Omar, logre quitarse por completo esa sombra. Estamos hablando como políticos, estamos hablando como un funcionario público. Va a ser su padre para toda la vida y como él dice, yo me siento muy orgulloso del padre que tengo y de la madre que tengo, pero aquí en lo político, pues obviamente tengo mis diferencias con mi papá y voy a tener que trabajar fuertemente para que la gente quite
esa sombra que me está arrastrando. Eso es un trabajo fundamental que tiene Omar Fernández en estos 4 años como senador. Por otro lado tenemos a David Collado, un emprendedor, porque recuerden a David Collado que salió con ese nombre en un programa de televisión en Antena Latina. Yo lo conocí ahí, yo tuve la fortuna de platicar varias veces con David Collado cuando él era el conductor del programa Emprendedores en Antena Latina, porque yo trabajaba en ese momento ahí, y en el set donde grabábamos en la feria, donde yo grababa mi programa, él grababa también ahí, y me lo encontré varias veces y platicamos varias veces. Me parece un tipo excelente, un caballero, me parece un tipo emprendedor, inteligente, y de ahí salió David Collado, si ustedes se acuerdan, ese programita que de alguna manera fue teniendo un poquito de éxito, fue creciendo, lo criticaban mucho por su forma de conducir, porque no tenía carisma, porque hablaba un poco lento, arrastrando la voz, pero era un joven en ese momento que todavía no tenía nada que ver con la política. Es de ese programa que sale encaminado para la política. Lo llevan a la política, ¿no?, de manos de Juan Vicini, sobre todo. Ni siquiera es de la familia Vicini por completo. Este es un proyecto personal de Juan Vicini. Acuérdense que entre hermanos ha habido algunos problemas, algunos pleitos por el manejo de las empresas y demás, pero estamos hablando de una familia muy poderosa económicamente y que obviamente ha estado inmiscuida en la política desde hace muchos años. Son empresarios que le apuestan a todos los partidos para ver quién puede ser el triunfador. Pero en este caso todo el mundo sabe que Juan Vicini es, digamos, el que jaló a David Collado para que se inmiscuyera en la política. Y entonces cuando tú tienes un joven que brinca de los escenarios de la televisión a la política y que de repente la gente lo acepta bien, y que cuando llega a ser alcalde de la ciudad de Santo Domingo hace un trabajo medianamente bueno, puede conquistar a la gente. No es que yo esté defendiendo a Collado y tampoco estoy defendiendo a Omar, que es para que quede claro, pero estamos analizando cosas muy objetivamente, porque es así. David Collado supo en algún momento trabajar bien en el Distrito Nacional, supo engancharse con la gente estaba aprobando su gestión, la gente estaba de alguna manera confiando en David Collado, le estaba dando el respaldo, y eso fue producto de su trabajo en la alcaldía. De alguna manera pudo complacer a todos esos habitantes de Santo Domingo en los temas fundamentales como la basura. Santo Domingo se veía más limpio, Santo Domingo se veía distinto, más ordenado. No pudo tampoco solucionar el problema del alcantarillado, de estas aguas pluviales que inundan la ciudad de Santo Domingo desde que caen 3 minutos de agua, pero es un problema que se viene arrastrando desde hace muchísimos años y que nadie, ningún alcalde, ningún partido ha podido solucionar ese problema del drenaje en Santo Domingo. Entonces, cuando vienes creciendo gracias a un apoyo económico de una familia poderosa como lo es los Vicini, pues obviamente saltas allá a pertenecer al tren gubernamental y te hacen, o lo hacen, ministro de Turismo, ¿no? Y con todos esos vaivenes y altibajos que ha tenido, con todas estas falacias que habla de los 10 millones, en fin, ha habido un trabajo que la mayoría de la población dominicana ha sido aceptado, porque han visto en David Collado un joven también, un joven diferente, un joven emprendedor, un joven humilde, dicen ellos, o lo que yo he visto. Miren lo que hizo cuando llegó a su colegio electoral a votar. Llega el ministro de Turismo a votar, llega sin guardaespaldas, llega sin gente, y él hace la fila. No lo estoy defendiendo y no estoy hablando bien de lo que estoy hablando, es de lo que hizo. Si lo hizo para que eso se hiciera viral, si lo hizo para que él mostrara humildad, pues obviamente ya es otra cosa, ya quedará en la percepción de la gente. Pero ahí salió ese videíto, ¿no? Yo nada más lo cuento, que él llegó a hacer la fila bajo ese solazo que había, llegó una persona encargada ahí del colegio electoral, se dirigió hacia él para que él pasara y él dijo que no, que él hacía su fila y él se quedó solo, formado bajo el sol. Bueno, si él de corazón y de verdad, de actitud humilde, hizo eso, enhorabuena, qué bueno que fue así. Ojalá que sí sea ese David Collado
así, que no haya sido una pose, que no haya sido un invento, obviamente para volverse popular, obviamente para crear una buena percepción de humildad y de sencillez en el pueblo dominicano. Ojalá, vamos a tratar de creerle que eso fue así, pero eso tiene que venirlo demostrando durante su trabajo. Entonces, como desde el periodo anterior se viene hablando de David Collado como posible candidato a la presidencia, por eso ahora están enfrentando ya en el 2024, ya están poniendo estos osados periodistas, ¿quién podría ser el candidato? ¿Quién podría ser presidente? Acuérdense que también por otro lado está Carolina Mejía, que es la pieza fundamental de Hipólito Mejía. Por un lado, tenemos, ¿no?, esa facción de Hipólito a Carolina, dentro del PRM obviamente, David Collado, que no es ni de Hipólito ni de Luis Abinader. Todo mundo está a la expectativa, y yo lo he dicho aquí, que yo creo que van a pasar 2 años del nuevo periodo de Luis Abinader, y ahí va a surgir el pupilo de Luis Abinader. Luis Abinader no tiene ahora mismo ese ente que pueda continuar con su poder, que siempre los presidentes tienen a su consentido, a su preferido, que son el que van a poner para que él salga, y todavía Luis Abinader no lo ha hecho. También la gente está manejando ahí a diferentes personalidades de ministros que están ahora mismo haciendo su función y que posiblemente ya tengan, digamos, un equipo, una infraestructura, un plan de medios para poder proyectarse como posibles candidatos a la presidencia. Me viene a la mente inmediatamente Eduardo Sanz Lobatón, por ejemplo, o el mismo Wellington Arnault, por ejemplo, ¿no? Hay varios personajes ahí del PRM que son jóvenes, que están viniendo, ¿no?, que están haciendo un trabajo en las instituciones públicas y que de alguna manera también se pudieran proyectar. Pero es hasta que el presidente Luis Abinader asome la cabeza de quién es el que va a ser su relevo, porque él va a decidir quién va a ser. Todos los presidentes que salen hacen lo mismo. Entonces, pues ya otro gallo va a cantar, porque no solamente se trata de Carolina, de David Collado, de Omar Fernández, que no pertenece al PRM, sino también de otro posible pupilo que salga de las manos de Luis Abinader. Pero que ya se haga esta pregunta de Omar o David a 4 años del 28, todavía no inicia el nuevo periodo del presidente, todavía no se desarrolla Omar Fernández como senador. Hay mucho camino que recorrer, no lo adelanten, no se presionen. Si Omar Fernández hace lo mismo que Abel Martínez y que en el 28 ya se va a lanzar como candidato, va a perder y su carrera política va a desaparecer también. Los tiempos en política son fundamentales, señores, fundamentales, no te quieras adelantar. ¿Por qué? Viene tu fracaso. El hecho de que sea joven, talentoso, que a lo mejor ese casi 56% que votó por él, pero que acuérdense que no fue del todo de la fuerza del pueblo. El mismo PRM y los PLDistas aportaron gran cantidad de votos para Omar Fernández, sobre todo el PLD. Gran cantidad de votos, por eso fue que ganó Omar Fernández también. No fue solamente por el trabajo de la fuerza del pueblo, no fue por las bases del pueblo, de la fuerza del pueblo. Tuvo que recurrir a esos votos del PLD y del PRM para que ganara la senaduría. No fue como la gente lo pintó, el fenómeno político, el fenómeno electoral, barrió, acabó con el Estado. No es así. Ya lo hice un análisis en los videos anteriores que los invito a que vean porque no está teniendo el apoyo que yo merezco. Así que me parece que se están adelantando, no cabe esa pregunta, está fuera de lugar. No se adelanten porque eso marca de alguna manera, ¿no?, una pauta para que el mismo pueblo se confunda. Así que vamos a darles tiempo. Vamos a ver qué puesto va a tomar ahora David Collado. Vamos a ver si va a seguir en el Ministerio de Turismo o Luis Abinader lo va a mover para otro. Hay que ver la continuidad de su trabajo porque David Collado sabe más que nadie que tiene que tener una continuidad en su trabajo aceptable para que pudiera llegar a ser candidato. Y obviamente Omar también. Déjenlo que trabaje estos 4 años como senador, a ver cómo va respondiendo, a ver qué es lo que va diciendo la gente de él, a ver si no comete errores, a ver si no se contradice, a ver si no sale como una Farideh Raful, ¿verdad?
que cuando estaba en oposición criticaba absolutamente todo, sobre todo los préstamos y la corrupción, pero cuando llega al poder, pues entonces ya levantaba la mano para aprobar todos los préstamos que decía su presidente. Vamos a ver a Omar Fernández a ver cómo reacciona. Obviamente su partido no está en el poder, es un solo senador y vamos a ver cómo puede. Porque, insisto, la mayoría de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados son del PRM. Así de simple. Vamos a ver cómo va a gobernar en estos 4 años Luis Abinader y cómo se van a desarrollar estas piezas y también qué va a hacer Carolina Mejía con su trabajo en la alcaldía. De eso también depende su proyección o su posible candidatura a la presidencia de la República en el 2028. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.